del Evangelio de San Juan, estas disquisiciones entre los que intervienen en estos diálogos, podemos decir aquel dicho popular: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y efectivamente, ese es el tema de este cuarto domingo de Cuaresma, la luz que nos trae Jesucristo nuestro Señor, la luz de la fe y la alegría de la fe. Hoy podríamos haber celebrado la Santa Misa con ornamentos rosados que indican pues como la alegría de la fe, que es propia de la liturgia de este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma. Ya desde la primera lectura, tomada del libro de Samuel, vemos que ese es el tema. Samuel va a escoger al nuevo rey de Israel y entonces, inspirado por el Espíritu Santo, va a buscarlo entre los hijos de Jesé. Y efectivamente va viendo uno por uno los hijos mayores que Jesé le presenta con orgullo a Samuel, pero Dios le ha dicho a Samuel: Dios no ve como los hombres que ven la apariencia, el Señor ve el corazón. Y entonces por eso termina ungiendo al más pequeño, al que parecía menos apto, y resulta ser nada menos que el gran rey David. Dios no ve como los hombres que ven la apariencia, el Señor ve el corazón. Y Dios nos quiere a nosotros, pobres criaturas suyas, pero convertidas en hijos de Dios por el bautismo, quiere que veamos como Él ve. Quiere que veamos al modo como Él ve, que veamos las cosas, que veamos el mundo, que veamos los acontecimientos con una ayuda especial, sobrenatural, que proviene del mismo amor de Dios y que se llama el don de la fe. La fe es un don sobrenatural, proviene del mismo Dios y nos capacita para creer en Dios, creerle a Dios y más aún, amar a Dios. No solamente saber que existe, sino sobre todo saber que nos ama. Ya ayer lo meditábamos y efectivamente, pues hoy se nos presenta la luz de la fe, la luz que necesitamos. En el Evangelio vemos un proceso en la curación de este ciego de nacimiento. Aparece un ciego de nacimiento, Jesús lo ve cuando él va pasando, y se detiene y hace barro con su saliva, se lo coloca en los ojos al ciego y le dice al ciego que vaya a lavarse. Jesús, con todo este gesto de tomar materia, de tomar elementos materiales y de tocarlos con sus manos y con su divinidad, hace que esa materia, o más bien el don de Dios, viene por esos gestos que Él quiere señalar a través de esa materia de tener barro y luego limpiarse, obra el milagro. Con su palabra da forma al gesto sanador y esto claramente es la prefiguración de los sacramentos y más concretamente del bautismo. Los sacramentos son eso, son signos visibles de una gracia, de un don invisible. Al realizar el sacramento nosotros vemos la materia, sea el óleo, sea el agua, sea pues esa materia que Dios ha querido con la cual se celebre cada sacramento, sea el pan y el vino, pero por su palabra adquiere un valor sanador y obra la gracia que Dios promete. Luego de dar testimonio, el ciego, de tener que enfrentarse a estos duros de corazón, estos fariseos llenos de prejuicios, luego de tener que decir pues lo que es en verdad, aquel hombre me sanó, debe ser un profeta, dice primero. Y a lo cual pues los fariseos se enojan y lo maldicen y lo contradicen y tratan de confundirlo. Y no lo logran, porque de todas maneras nuestro Señor supo que lo habían echado de la sinagoga y va a buscarlo. Y entonces pasa una etapa nueva.
ya podía ver con sus ojos de la carne, pero luego termina postrándose y adorando a Jesús, entonces ya ve con los ojos de la fe. Es la sanación y salvación. Jesús no solamente sanaba a los enfermos, sino que los salvaba, o sea, les daba esa oportunidad de creer en Dios, de abrir su alma a Dios, de convertirse. Esa es la dicha que nosotros debemos hoy agradecer al Señor. Tenemos fe, creemos en Dios. La fe es una forma más perfecta de ver las cosas. Cuando no tenemos fe, pues es como si estuviéramos miopes y no tuviéramos unas gafas que nos permitieran ver las cosas claramente. Cuando no tenemos fe, no entendemos muchas cosas, no las podemos asumir como Dios nos las quiere presentar, sino que nos quedamos simplemente con un razonamiento humano, torpe, muy corto, en donde no podemos muchas veces sacar las conclusiones que Dios quiere que saquemos. La fe, el don de la fe, nosotros tenemos ese don. Y fíjense una frase muy bonita del Papa Benedicto XVI que muchas veces repitió: el que tiene fe nunca está solo. Primero, porque la recibe de Dios, como ya dijimos, es un don recibido. Y luego que para fortalecerla, la tiene que comunicar a otros. Entonces, el que tiene fe nunca está solo, pero también en otro sentido, en su alma, en su propia interioridad. El que tiene fe nunca está solo. Contaba alguien de un diálogo que tenía con un ateo y le decía que estaban comentando cómo sería de angustioso para un ateo no tener a quién recurrir cuando tuviera problemas, angustias o miedos. Y este hombre que se presentaba como ateo dice: pues es todavía peor. La soledad del que no tiene fe es más angustiosa cuando está alegre, cuando ve que las cosas están bien y no tiene a quien agradecerle. El que tiene fe nunca está solo. El que rechaza la fe quiere estar en una soledad angustiosa que le produce miedos y temores y no entiende ni el sentido de la vida, no entiende por qué Dios le presenta las circunstancias, por lo tanto no las sabe aprovechar. Y aprovechar significa pues asumirlas para su crecimiento espiritual, para ver la presencia de Dios en su vida. No tenemos vocación de huérfanos, ha dicho muchas veces el Papa Francisco, y eso es verdad. Por el bautismo hemos recibido la fe porque la presencia del Espíritu Santo nos hace hijos de Dios. Los griegos llamaban al bautismo fotisma, que quiere decir iluminación, la luz que recibimos, la luz para ver las cosas según Dios. Y hoy estamos, como dije al comienzo de la Santa Misa, están celebrando nuestros catecúmenos, aquellos adultos que se están preparando para el bautismo, pues según el transcurso de la Cuaresma, se van haciendo ciertos gestos concretos en su proceso de preparación y acercamiento al bautismo, y hoy hacen su segundo escrutinio. Están ellos viviendo el tiempo de purificación e iluminación, y es un tiempo en el cual se busca la liberación del pecado y el demonio y el fortalecimiento en Cristo, camino, verdad y vida. Así que ahora vamos a hacer un gesto muy bonito de su segundo escrutinio y ya lo compartiremos. Concluyamos esta meditación breve recurriendo a María, ya que estamos hablando de la luz, de la alegría de tener luz, de tener la luz de la fe para poder entender la vida, para poder entender lo que nos cabe entender. Otras cosas, pues no las entenderemos, pero sí sabremos que tienen su sentido en los planes de Dios. Las entenderemos después en la eternidad, pero por ahora lo que nos corresponde es ir a la luz de los hijos de Dios, como nos dice la segunda lectura. Oremos como hijos de la luz. Recurramos entonces a María, estrella del mar,
vamos de pronto como en un mundo un poco difícil de comprender para dónde van las cosas, la vemos a ella y ella nos dice por dónde andar, por dónde no desviarnos, por dónde está Dios en nuestras vidas, para que no vayamos miedosos, ni temerosos, ni angustiados, sino con la paz, la fe y la esperanza de los hijos de Dios. Que así sea.